Hola, soy Diego. Hoy vamos a ver otra parte importante sobre modelamiento de datos. En la parte anterior, el capítulo anterior, vimos sobre el análisis de diseño y los requisitos que una base de datos necesita para, para su construcción. Ahora vamos a ver el por qué el diseño importa. Uno puede decir que el diseño no, en cualquier cosa no importa, pero sí tiene una gran importancia. Eh, Ahora, ¿qué tenemos en este punto? Eh, Confían, ¿cómo les vamos a explicarles un poco el por qué el diseño importa? Bueno, muchas empresas actuales, organizaciones, compañías, perdón, eh, confían en sus sistemas de base de datos para obtener así una información precisa, actualizada. Sin estos datos o sin estos repositorios de datos, la mayoría de las empresas no podría funcionar bien, y mucho menos crear informes que tengan un buen resumen, que ayuden a esa administración, que tomen, que ayuden a una buena decisión, que ayuden a estrategias corporativas. Eh, Así que sí, el diseño se importa. Uno puede decir, no, pero lo que tiene que importar es el análisis. Pero si no tiene un buen diseño, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, para ser de utilidad, los datos en una base de datos, valga la redundancia, que deben estar completos, precisos, organizados, de tal forma que los datos eh, puedan ser recuperados y puedan, pues, cuando sea necesario, y puedan ser dados en el formato que se necesite. Algunos programas de aplicación de estas bases de datos eh, bien diseñados, bien hechos, bien redactados, ya sea que se ejecuten en una red LAN de área local o que alimenten de información a un sitio web. Son fundamentalmente para la recuperación oportuna y precisa de datos, pero aquí tiene un pero si sin un buen diseño, que incluso el mejor programa de base de datos no puede evitar estos problemas. ¿Por qué? Porque los datos están eh, los datos están inexactos, no tienen una concordancia, no son coherentes. Lo que quiere decir que para que una organización funcione bien, la base de datos debe tener los datos, deben estar los datos coherentemente relacionados, tienen que tener coherencia, tienen que estar bien organizados, tienen que tener los tipos de datos que realmente son para esa base de datos, para así al momento de la recuperación de estos archivos, de esta información, se pueda dar o se pueda sacar esa información, esa recuperación, y se la pueda utilizar de manera concreta, sin, sin mayor dificultad, porque de eso se basa la organización.
esa información que se tiene. Ahora vamos a, entrar a este punto que dice efectos del mal diseño, para ser un poco más claro de por qué el buen diseño importa o es tan importante. Eh, le mostraremos, no, le contaré un ejemplo. Vamos a echar un vistazo a un mal diseño vamos a imaginarnos un mal diseño de una base de datos de una empresa que se denomina la antigua óptica y DVDs, que fue llamada antiguamente óptica para corto por parte de sus clientes regulares. Bueno, el almacenamiento de esos datos utilizados por los antiguos ópticas de DVDs y no precisamente en una base de datos, ya que en la década de los 80, cuando la mayoría de las personas estaban descubriendo las cintas de videos, un señor, Mark Watkins y Emily Piedra, con una incipiente tecnología conocida como el disco láser, eh, lo cual tuvieron varios rivales. Pero en 1986 esta industria se estandariza en unas 12 pulgadas, bandeja de plata, en el que grababa al menos unos 30 minutos o 60 minutos de video y audio. Y aunque ese mercado tenía o era pequeño, fue en ese momento que estos dos personajes abrió ese negocio, originalmente llamado láser de venta y alquiler de discos láser, por la redundancia. Algunos de esos ingresos procedían a la venta directamente desde su tienda al por menor, pero la mayor parte de esos ingresos precedían o provenían del pedido por correo de ventas. La aparición de esos DVDs en 1995 da el lanzamiento al disco láser. El último fue lanzado en el 2000, pero el número de nuevos títulos había disminuido considerablemente. E incluso antes de que en ese tiempo Watkins y Piedra vio que su negocio iba disminuyendo rápidamente en la década de los 90. Pronto, pronto se dieron cuenta de que si querían permanecer en ese negocio, tenían que cambiar sus mercancías de enfoque. Los discos ahora, para esa época, eran antigüedades. Con un DVD Blu-ray de alta definición de alta definición, que es la tecnología actual, eh, esa compañía ahora pasó de ser primitiva, ¿Por qué? Porque ahora también se basó en un sitio web. Este sistema web tenía unas grandes ventajas para la compañía, o para la compañía, por lo que el momento de hacer el pedido online, el empleado tenía que sacar ese pedido del sitio web, y a veces muchas personas no les llegaba el pedido completo. Marx, Market diseñó una base de datos, lo cual lo cual fue para manejar los pedidos
y las ventas. Y los pedidos y las ventas, así que ese diseño, esa base de datos tuvo eh, datos innecesarios, datos repetidos. Eh, Aquí tenemos un ejemplo del formulario de entrada que Antigua Opticals y DVD utilizaba para su negocio, donde tenía el número o el código del cliente, los apellidos, nombre, dirección, código postal, teléfono, número de orden, número del ítem, precio, el título, en fin, esa era su metodología de ingreso. Por lo que cuando un nuevo título llegaba a la tienda, un empleado busca en la base de datos para encontrar a todos los que han preordenado ese título. El empleado imprime una nota del empaque de los datos almacenados y luego coloca una X en la casilla de verificación artículo enviado. A primera vista el software de Antique Optical parece bastante simple, porque había implementado el software para manejar esa base de datos. Parecía bastante simple y directo, por lo que debería funcionar, ¿verdad? Esto asumiendo que ignoramos el problema de la integración con el sitio web. Bueno, funcionó bien por un tiempo, pero a medida que el negocio se expandió, comenzaron a surgir ahora sí los problemas. Como dije anteriormente, datos duplicados, innecesarios y inconsistencia de datos. Esa base de datos de la Antique Opticals tiene una cantidad considerable de datos duplicados innecesarios. Vamos a poner un ejemplo: el nombre, la dirección y el número de teléfono de un X cliente. Se duplican estos datos por cada artículo que el cliente ordena. El título de un artículo de mercadería se duplica cada vez que se ordena el artículo. ¿Cuál sería el problema con esa duplicación? Cuando haya esa duplicación de datos, de esa manera, los datos deberían ser los mismos en todas las bases de datos. En una manera más fácil de decirlo, cada orden para un cliente determinado debe tener el mismo nombre, dirección y número de teléfono, descritos exactamente de la misma manera. Cada orden, eh, cada orden para cada título debe tener exactamente el mismo título escrito exactamente de la misma manera, para que los datos duplicados sean consistentes en toda la base de datos. Bueno, a medida que esa base de datos crecía, ese tipo de inconsistencias eran difíciles de mantener, y la mayoría de los software de base de datos orientados a negocios distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ya que se considera que las letras mayúsculas y minúsculas son caracteres diferentes. Ahora bien, en ese tiempo nadie era un mecanógrafo perfecto. La diferencia entre mayúsculas o incluso una sola letra mal escrita era evidentemente que el software tendría que considerar dos valores diferentes, distintos. Cuando el empleado realizaba la búsqueda para encontrar a las personas que han ordenado un título,
específico, el software de base de datos recupera exactamente aquellas órdenes que coinciden exactamente con el título que ingresó. Para si me voy a entender a lo que me refería anteriormente cuando eh, digitamos un, un título y lo ponemos todo con minúscula, lo guardamos. Ahora ingresamos el mismo título con la primera letra mayúscula, serían dos cosas muy diferentes, porque la base de datos lo toma como dos valores diferentes y lo guarda de esa manera, así que en el momento de buscar solo saldría una, una parte. Una parte, si es que le escribimos todo con minúsculas, saldría toda esa información grabada con minúsculas. Bueno, supongamos que una película llamada Summer Days está programada para ser lanzada pronto. En algunos pedidos el título se almacena correctamente como días de verano, pero en otros se almacena como días de verano todo con minúscula, o incluso días de consumo. Cuando un empleado busca todas las personas a quienes se debe enviar esa película, los pedidos de días de verano y días de consumo no se recuperan. Estos clientes no recibirán sus pedidos, con lo que provocará obviamente descontentos de una gran... eh, no se sentirán contentos los usuarios, y lo cual hubo pérdidas en ese negocio. Bien, eh, el software de antibióticas no tenía una forma de garantizar que tu información duplicada se ingresa de manera consistente, pero había dos soluciones eh, de limitar eso. La primera era eliminar la mayor cantidad posible de la información duplicada, y la segunda era proporcionar algún mecanismo para verificar que cuando los datos para verificar que los datos estaban duplicados y que se ingrese correctamente. Una base de datos bien diseñada haría ambas cosas, ¿verdad? Ahora, pasando de lo que acabamos de hablar, explicar un poco de los datos duplicados innecesarios y la consistencia de datos, también efectos de diseño. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los problemas de inserción de datos, que es cuando las operaciones, bueno, cuando las operaciones comenzaron, el, el personal de Larses Only generó un catálogo de los próximos títulos a mano, ya que en 1995 Stone se dio cuenta de que esto era eh, un proceso muy complejo, y pensó que sería mucho mejor si ese catálogo se, generara a partir de la base de datos. Pero, ¿por qué no tener una lista de los próximos títulos de la base de datos eh, y hacer una que genere todo el catálogo? Así que Stone descubrió, perdón, eso descubrió Stone, pero sin embargo, ¿por qué no se podría hacer? Disculpa, estoy un poco enfermo.
Sin embargo, ¿por qué no se puede hacer desde la base de datos existente? Por dos razones, las cuales podríamos decir que la primera fue la base de datos no contenía toda la información necesaria para el catálogo, en particular una sinopsis de todo el contenido del disco, agregando esa información a la base de datos. Pero, pero hacerlo solo sería más difícil, agravaría eh, el problema con la duplicación innecesaria de datos si la organización incluyera el resumen de cada orden. Si el resumen se incluye solo una vez, ¿cómo la empresa que ordena podría contener el resumen? Bueno, el segundo problema era mucho más importante. No hay forma de ingresar datos sobre un título a menos que alguien lo haya ordenado. Esto presenta una, algo muy, una, un problema algo grande. La compañía no puede insertar datos sobre un título a menos que se haya ordenado al menos una vez, pero los clientes no sabrán que está disponible para ser ordenado sin verlo en el catálogo. Pero el catálogo no puede contener datos sobre el nuevo título hasta que alguien pueda obtener los datos de la base de datos, y eso no puede suceder hasta que se haya ordenado. Bueno, a este problema se lo conoce formalmente como una anomalía de inserción. Así que, volviendo a la compañía antigua Opticals, resolvió el problema resolvió ese problema creando una segunda base de datos para los próximos títulos, a partir de los cuales se puede generar el catálogo. Bien, pero hubo algo que lamentablemente la segunda base de datos produjo problemas, problemas propios, en particular porque introdujo otra fuente de datos. Otra fuente de datos. A ver, creó la segunda base de datos de catálogos y había una base de datos de pedidos, por lo que estas dos bases de datos, la de catálogos y la de pedidos, tenían un problema, el cual era muy grave. No se relacionaban, y como bien sabemos que la información en una base de datos debe estar relacionada, ese es el problema de la compañía de Antigua Ópticas. Esas bases de datos no se comunicaban para verificar si los datos estaban duplicados, para que los datos duplicados sean consistentes, lo que creó otra posible fuente de errores en la base de datos de pedidos. Como expliqué anteriormente, no se comunicaban para que esto diera que hay datos duplicados y que hay una consistencia de datos. Bien, ahora pasando a problemas de eliminación de datos. Antigua Opticals también tuvo problemas cuando se trató de eliminar datos. Por ejemplo, que un cliente solo pide un artículo después que la orden ha sido procesada. El artículo es descontinuado por el fabricante. Así que Antigua Opticals, por lo tanto, quiere eliminar todas las referencias al elemento de su base de datos, porque el elemento ya no está disponible. Cuando se eliminan los pedidos que contiene el artículo, también se elimina la información
sobre cualquier cliente que haya pedido solo ese artículo. No quedan otras órdenes en la base de datos para ese cliente. Así que esta compañía no podría evitar, no podría, perdón, enviar por correo electrónico a ese cliente más catálogos y debe esperar que el cliente visite de nuevo el sitio web sin que la empresa se lo comunique a ese usuario. Existía un potencial muy real que había perdido ese individuo como cliente al eliminar toda su información. Ahora, los identificadores significativos. Volviendo a la base de datos de pedidos de Antigua Opticals, tiene un problema importante: los números de los clientes. Era muy era tentador en ese tiempo la codificación del significado en los identificadores, y generalmente eso funcionaba bien hasta que los valores en los que se basaban esos identificadores cambiaran. Bien, consideremos que eso sucede cuando se mueve un cliente de Antigua Opticals. El número de ese cliente o de esa persona debe cambiar. En ese momento había pedido para el mismo cliente con dos números de cliente, lo cual no debe ser así. Si un cliente que se mudó desde el primer pedido de la tienda llama y solicita una lista de todos los artículos que tienen en orden, lo primero que hace el empleado, o lo que hacía el empleado al momento de contestar el teléfono, era preguntarle al cliente cuál es su número de cliente. El cliente, por, su, por supuesto, obviamente, tendría que proporcionar esa información, y comenzaba la búsqueda. El cliente podría asumir que los títulos pedidos con el antiguo número de cliente no están en orden. Como resultado, el cliente puede realizar otro pedido, causando que se envíen dos copias el mismo artículo, y que Antigua Optical se enfrente a otro cliente descontento que tiene que tomarse la molestia de devolver los pedidos duplicados y quitar el segundo cargo de su tarjeta de crédito. Ahora, como conclusiones, las conclusiones son fáciles de sacar. ¿Cuál sería? Un buen diseño se importa. ¿Por qué? Porque ayudaría de manera muy significativa a una organización, una empresa, a que sus datos se relacionen bien, a que no haya datos duplicados innecesarios, que tengan una buena consistencia de datos, que no haya un problema de inserción de datos, también no haya problemas de eliminación de datos. A eso podemos decir que es un buen diseño de una base de datos, y que sí importa el diseño. Muchas gracias. Soy Diego y nos veremos en una próxima entrega para un siguiente tema. Bye.